Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con el doctor Manuel José Gazapo Lapallese. ¿Qué tal estás? Muy buenas, un placer, Alberto. Saludar también a Jorge y a Nacho y a los oyentes y a los televidentes en tu canal. Lo simple no vale, un placer estar aquí. Bueno, para la gente que te conozca, ellos como ya los veo mucho por aquí, eres doctor en Relaciones Internacionales, analista, profesor, o sea que es un placer y un gusto tenerte en el canal. El gusto es mío y muy agradecido, insisto, de estar aquí con vosotros compartiendo un tiempo de reflexión abierta, plural y libre. Jorge, Nacho, ¿qué tal estáis? Bien, encantado de estar con vosotros, encantado de compartir con Manuel, que no lo conocía, y Nacho, pues ya un viejo conocido y estamos en la trinchera. Siempre, siempre, gracias por la invitación y sí, un gusto, un placer y un honor estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de la actualidad de Oriente Medio, en este caso en concreto sobre Israel y Gaza. Estamos viendo cómo la tregua prende de un hilo. Manuel, ¿qué perspectiva ves de la actualidad? ¿Cómo estás viendo la situación con todo lo que está sucediendo? Creo que es una magnífica pregunta y creo que, como todas las personas suscriptoras del canal, pues cada uno tendremos nuestra opinión. Sinceramente, a riesgo de equivocarme, la tregua es muy inestable, muy frágil. Esta tregua, este alto al fuego, querido Alberto, Jorge, Nacho, era o lo tomas o lo tomas. Hay veces que tenemos una situación entre la espada y la pared que le dices a alguien, o lo tomas o lo dejas. Esto no podían tomarlo o dejarlo ni Israel ni tampoco jamás. Habían llegado a un límite tan brutal ambos contendientes, jamás como grupo terrorista, ya no solo con el ataque del 7 de octubre, sino con todo lo que ocurrió antes y posteriormente en esta guerra, había llegado a un nivel tan brutal de secuestro de la voluntad política, ya no solo de Ciudad de Gaza, de los gazatíes, sino de toda Palestina, que había llegado a un límite brutal contra su propia población, ¿no? La estaba condenando a un genocidio. Por otro lado, el otro contendiente, Israel, como Estado democrático, después de haber sido agredido y previamente a eso, una historia muy complicada de este conflicto enquistado, había sido capaz de algo muy complicado, que yo lo intento explicar de manera libre y acepto cualquier tipo de crítica y de rebate. Había conseguido convencer a la población de la sociedad internacional de que había que acabar con Hamas. ¿Cómo ha sido ese bombardeo tan brutal y esas hambrunas y ese bloqueo que ha conseguido que toda la comunidad internacional, a excepción del hegemón mundial, Estados Unidos y 3 o 4 países más, estén en desacuerdo y condenen todo lo que hacen? Es decir, se había metido en un agujero, en una calle sin salida, en un cul-de-sac, que se dice. Por lo tanto, el acuerdo, la tregua, era un lo tomas o lo tomas para los dos contendientes, para Hamas por un lado, como para el Israel de Benjamin Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir y compañía, que siempre nos centramos mucho en Netanyahu y no en quienes los tiene alrededor. Por lo tanto, se ha firmado, pende de un hilo, porque es muy frágil ese plan de más de 20 puntos, la primera fase ya de por sí muy vaporosa, que diría Zygmunt Bauman, no tenemos muy claro, muy líquida, porque se nos escapa entre las manos, y lo hemos visto porque han pasado muy poquitas horas, todavía los cadáveres de los rehenes que habían sido asesinados no han sido devueltos, eso va a ser una tarea dantesca encontrarlos, se han devuelto cadáveres que no corresponden con los cadáveres, lo cual es muy duro para las familias que tienen que hacer su duelo, quieren enterrar a sus familiares. Es decir, con todo y con eso hemos visto también que facciones de Hamas, que forman parte más del brazo armado, más que del brazo político, han atacado a soldados uniformados de Israel. Israel ha contestado, por lo tanto, esa espiral de violencia continúa y, por ende, a tu respuesta, esa tregua, ese alto al fuego muy, muy frágil, lo cual todo eso que todos celebramos, que digo todos, la sociedad internacional, porque, hombre, entre la muerte y el genocidio y un atisbo de esperanza, pues evidentemente yo soy el primero en celebrar el alto al fuego. Pero desde un punto de vista pragmático, haciendo una perspectiva respecto del conflicto, ahí no hay desmovilización, no hay desarme, no hay reintegración, en definitiva, no hay DDR, no hay perspectiva real de intentar ir a las root causes, que diríamos en inglés, a las causas profundas del conflicto. Por lo tanto, creo que ya sabíamos que era un acuerdo muy, muy frágil y para muestra un dedal, para muestra un botón. Estamos viendo lo que estamos viendo después de muy poquitas horas. Donald J. Trump, desde su Casa Blanca, en este segundo mandato lo vendió como lo vendió, creo yo, quizás me equivoco, para intentar hacer presión para conseguir el Nobel de la Paz. No ha sido así y, por desgracia, más allá de ese punto utilitarista o electoralista,
Hemos visto que el horror en Gaza sigue ocurriendo. ¿Que no hay bombardeos ahora? O al menos no generalizados, más acotados en zonas, de acuerdo, pero el problema sigue estando ahí. Esa es mi quizás equivocada, pero humilde opinión, mi humilde punto de vista. O sea que muy duro, la situación muy dura y una tregua que no está resolviendo ni de lejos el problema. Y por supuesto no garantiza, y con eso termino, ninguna seguridad existencial, ni para unos ni para otros. En definitiva, para la población civil, que es lo que a mí me importa. La población civil, por cierto, de Israel, pero también la Palestina. Esto no soluciona nada. Nada. Y quien quiera pensar que esto lo soluciona, lo podemos debatir. Para mí, creo que es un error. Jorge. Bueno, yo creo que a veces el análisis más fácil es aplicar la lógica y yo me pregunto, ¿qué ha cambiado para que ahora una paz sea duradera? Si lo que ha cambiado es que hay más muertos encima de la mesa, más, la situación es más grave todavía que antes. Entonces, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Esto es una maniobra más de nuestro maravilloso Trump, que ha venido al mundo a acabar con toda la guerra y si nos descuidamos va a acabar con el mundo y va a generar un conflicto bélico mundial, pero ahí no ha cambiado nada. Es decir, ¿dónde están las razones históricas, la creación del Estado de Israel? ¿Dónde están los dos estados? Es Es tan correcto, es grave correcto. y tan irreal que, primero, falta un actor invitado, que es Irán en esta situación, que probablemente ha perdido mucha potencia militar, pero no ha perdido la capacidad de financiar grupos terroristas como hacía antes y lo va a seguir haciendo, sin hablar de las implicaciones de Rusia y de otros países que estén interesados en que el conflicto continúe. Por tanto, esto es absolutamente irreal y tarde o temprano, más temprano que tarde, saltará por los aires, ¿no? Hay algo que a mí me parece gravísimo en todo esto y es que hemos asumido que la representación del supuesto Estado palestino la tiene Hamás y que además tenemos que negociar con un grupo terrorista. O sea, un grupo terrorista ha sentado a Estados Unidos y a Israel a negociar, algo que me parece gravísimo, que hayamos asumido esto. Que guarda, con permiso, un cierto eco con lo que hicieron los talibán 2.0 en Afganistán, Igual. que también Sí, obligó a los Estados Unidos de Joe Biden, o primero los de Donald Trump y los de Joe Biden después, a sentarse también a negociar. En Qatar, pero, por cierto, también. pero es una mala señal para la Sin duda. historia y para el Sí, mundo. sin duda. Eh, Además de eso, hemos visto esta semana y la anterior cómo acto seguido de iniciar este proceso de paz, los terroristas de Hamas han salido de los túneles para asesinar a gazatíes en las plazas. Y no hay ni flotillas, ni declaraciones de artistas, ni declaraciones de partidos de izquierda. Es vergonzoso que estén viendo cómo asesinan a personas y no hagan ni una sola declaración. Bueno, en España sí tenemos las de Pablo Iglesias y Irene Montero, que hay que derrotarlos militarmente y no sé en cuántos ámbitos, no sé si lo van a hacer ellos dos directamente o van a delegarlo en alguien, pero lo que ha triunfado es el cinismo y la hipocresía. Y esto es lamentable para mí. La Autoridad Nacional Palestina ni está ni se la espera, es decir, ¿a quién representa? Y después hay algo que yo no voy a discutir, y menos con un doctor, si lo que ha hecho Israel es genocida o no. Sí me parece que cargamos las tintas siempre sobre el que ha respondido a un ataque con más de 1.000 muertos, Ujú. pero nunca cargamos las tintas contra los terroristas que mientras bombardean a la población civil están en túneles protegidos
y pensando, cuanto más maten arriba, más argumentos tenemos nosotros para contestar a Israel. Yo estoy de acuerdo, Manuel, en algo que yo llevo diciendo desde el principio. Creo, y me parece lamentable, eh, creo que eh, las FDI y eh, los servicios israelíes se equivocaron en un principio, los sorprendieron, digamos, en la acción terrorista, pero es que les llevan sorprendiendo en la guerra propagandística desde el primer momento. Y ellos han entrado a ese trapo de una forma absolutamente absurda. No, no están haciendo gala de ese gran servicio que son, y doy fe que es el Mossad y que es Amán. Han hecho gala de lo que son con esas operaciones de los Vipers y de los Ujú. walkies y de tal, ahí han demostrado lo que son, pero creo que la guerra de la propaganda se la ganaron desde el primer día y no han sido capaces de darle vuelta a esa situación. Otra cuestión que es lamentable. También es verdad que esto ya les ocurrió en otra ocasión, históricamente. La guerra del Yom Kippur realmente es un fracaso inicial, al que después responden pues, con la fuerza y el potencial militar y de inteligencia que tienen, pero aquello generó una comisión de investigación para investigar por qué había ocurrido. Golda Correcto. Meir eh, decretó que se hiciera una investigación que le causó a ella, le costó, perdón, el puesto. Y yo creo que aquí jugamos a varias cosas. Netanyahu juega a que si no toma este tipo de decisiones, acabaría sentado en un tribunal. Y yo creo que va a acabar sentado en un tribunal, porque el pueblo de Israel es muy serio para estas cosas. Y creo que la mayor parte de los errores que se han cometido son de índole político. Nacho. Yo coincido con ambos. El acuerdo tiene dos problemas principales. Primero, que es una ropa a medida de Donald Trump. ¿Sí? En una época donde se buscan los efectos, se trabajó más sobre las consecuencias que sobre las causas del conflicto. Y el segundo problema es que fue hecho desde una perspectiva de la imposición de la fuerza de Estados Unidos para negociar, para frenar, pues, dicho de una forma sencilla, a Israel, en tanto Estados Unidos es el único aliado que le va quedando en función del aislamiento creciente de Israel, y por el otro lado, en colaboración con Qatar, que también ahora pareciera ser un aliado, no digo en pie de igualdad, pero que compite con Israel en cuanto a la capacidad de influir sobre la administración Trump, para imponer, desplazando en este momento de debilidad a Irán, o quizás haciéndole el juego, no estoy muy seguro de esto, imponerle a lo que queda de Hamas en Gaza un cese el fuego. Pero es tan absurdamente artificial que es necesario ver esta segunda parte de por qué es un ropaje a medida que no tiene nada que ver con la región. Primero, hay palabras clave, ¿no? En esto. El tajir. El tajir es el derecho a la venganza del propio, ¿sí? Es algo que está en la cultura árabe. Pero no es que es un derecho, es casi una obligación. Uno tiene que vengar al muerto. Pero en Israel también existe en la cultura y se llama Nehamá. Es decir, hay una obligación de represalia. De esta manera estoy diciendo, lo que se quiere frenar está obturando algo que va más allá de las decisiones políticas de los actores particulares y circunstanciales. Hay mucha carga de violencia, pero también muchas cuentas que se fueron sumando por el 7 de octubre y por la respuesta del 7 de octubre. Después está el AMIL. El AMIL es la obligación de castigar, esto está en la cultura del Islam, de castigar a quien colabora con el infiel, es decir, con alguien que no es de la esfera musulmana.
Y después hay otra cuestión que tampoco se entendió, ¿no? Y ¿qué es lo que está vulnerando Hamás al no devolver los cuerpos? Voy a tener que leerlo porque no soy experto en temas de la cultura judía, pero se llama Pidión Shebuim Shel Meitim. Y esto que parece un juego de palabras, en realidad está en la Biblia, y es la necesidad de recuperar los cuerpos de los caídos para darle un entierro digno. Con esto que estoy tratando de decir, que es que en la superestructura de lo que está pasando hay cuestiones mucho más profundas que no están siendo subsanadas. ¿Por qué? Porque este acuerdo se hizo a medida de Donald Trump, pero trabajó sobre las consecuencias, pero no está atendiendo a las causas y tampoco está prestando mucha atención a la historia. Hubo dos periodos de estabilidad en Gaza posteriores al retiro de, de Egipto. El primero fue cuando Yasser Arafat hizo un acuerdo con los 14 clanes principales, ¿sí? Repartió el territorio de Gaza y al repartir el territorio repartía los ingresos, ¿sí? Sea por la producción o por la extorsión, por cualquier tipo de negocio que hubiese. Si jamás, a partir del 2006, después de expulsar violentamente a Fatah, logró un periodo, se cree, de estabilidad, al menos en los términos del control de la situación dentro de Gaza, fue también porque hizo un juego con los clanes. ¿Se acuerdan ustedes que el jefe militar de Hamas era Yahya Sinwar? Bueno, Yahya Sinwar es del clan Sinwar y tiene sus clanes asociados, como son, bueno, los Dakbus, los Giles, los Baracas, los Absi. Cada uno estamos hablando tienen entre 25.000 y 8.000 miembros. Estamos hablando de miles y miles de personas. Y del otro lado, y acá es la otra cuestión, ¿no? Que hablamos de estas palabras clave. Israel también está apoyando algunos clanes, para tratar de romper la situación de dominio de Hamas, ya que no quiere desarmarse. Y no es solamente el Al-Shabaab, sino que, bueno, vimos procedimientos de represalia y exterminio contra los Almayada, contra otros clanes que se oponen a Hamas. Y este es el problema de lo que decíamos de las soluciones que son a medida de quizás de una mirada occidental. Es que inclusive si quisieran sacar a Hamas y lo lograran, no se está resolviendo esta lucha interna dentro de Gaza. Ni mucho menos. Pero lo que es peor, y lo que es peor, la existencia, inclusive la colaboración de Israel con estos grupos antagónicos, abona el argumento de Hamas para decir no me voy a desarmar, porque no es solamente que le tengo temor o tengo necesidad de enfrentar al ejército de Israel, sino que además tengo que enfrentar, en tanto haya una tregua, estos grupos internos, que además, y cierro con esto, se disputan el ingreso y el reparto de la ayuda humanitaria y eventualmente de lo que va a ser la ganancia multimillonaria. Estamos hablando ya de más de 38.000 millones de dólares seguro que lo van a por los países árabes en la reconstrucción de Gaza. Y eso lo van a dominar los que controlan el territorio. Y los que controlan el territorio son los que se abren a pasos a balazos. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con que se le puso, se le puso un traje, camisa y corbata a una persona árabe y le dijeron, hable y diga en inglés la palabra peace. Pero con eso lo único que lográs es tener una foto para el Instagram para poder presentarla en el comité que otorga los premios Nobel de la Paz. Pero eso no es una solución. Eso es una foto muy bonita. El problema es que esto es una película. La foto es un fotograma, es solamente un fotograma de una película que ni siquiera empezó a rodar. Es mucho más larga y requiere de mucha más información y requiere, por sobre todo, adentrarse en la cultura judía, árabe, en la historia judía, la historia palestina también, y entender los círculos concéntricos. Gaza, Cisjordania, palestinos, mundo árabe, judíos,
Occidente, diferentes culturas. Es demasiado complejo para reducirlo a una historia de Instagram. Esa es mi mirada, que quizás es un poco pesimista, pero por lo menos es más predictiva de la realidad que las fotos logradas para hacer relaciones públicas. Manuel, Pues me parecen dos reflexiones para comenzar extraordinarias, tanto la de Jorge como la de Nacho. Posiblemente a lo largo de la conversación coincidiremos en unas cosas y discrepemos en otras, pero empiezo por el final porque estoy cogiendo apuntes porque los profesores aprendemos de todos los colegas que tenemos a nuestro alrededor. Si no, pues seríamos unas personas que defenderíamos verdades absolutas y ninguna verdad es absoluta. Al revés, las verdades van moviéndose, van latiendo. El mundo cambia y por ende los conceptos y los paradigmas también. Aquellos que defiendan cosas que no cambian, yo invitaría a cualquiera a desconfiar de ello, porque no hay verdades absolutas. Yo creo que de acuerdo, eso es muy cierto. Esto se ha querido vender como una gran foto desde el punto de vista de la comunidad internacional, de la OTAN, de Estados Unidos, de la Casa Blanca y de Donald Trump a nivel concreto, ¿no? Pues oye, se ha conseguido el gran alto al fuego que se esperaba en uno de los grandes conflictos, y no el conflicto que tanto a propios y extraños todos han estudiado, todos han escuchado hablar de ello. Esa foto no es la película. Y esta no es una película de horror, una película de terror, una película de terrorismo, donde unos y otros tienen las manos manchadas. Y esto me lleva a hablar una de las cosas que estoy de acuerdo, que lo comentaba Jorge. Muchas veces se nos llena la boca y hay autocrítica también, por favor, no quepa duda en ese aspecto de que, oye, criticamos mucho la forma de contestar a Israel o la forma de responder. Yo creo que ha sido una forma desproporcionada, una forma poco inteligente, hablando de los servicios de inteligencia, muy burda, muy tosca, no se ha ido de manera quirúrgica a desmantelar a Hamás, a excepción de operaciones como los Vipers, que claramente yo me quito el sombrero porque haya habido un trabajo muy interesante. Los bombardeos no tenían mucho sentido, teniendo en cuenta que esto no es una cosa que fuese a acabar de una semana a otra o de un año a otro, sino que esto va a continuar estando ahí. Un grupo terrorista como Hamas, como puede ser el Daesh, el Estado Islámico u otros tantos, o Al-Qaeda, todo lo que ocurra, ellos son unos monstruos, son gente que comete atrocidades, pero no solo contra la población de Israel, contra su propia población, contra la población que dicen defender. O sea, estos son verdaderos asesinos, son monstruos, son gente que yo no tengo palabras, son gente abyecta, que ellos vivían, como decía Jorge, bajo tierra, en túneles, que es cierto que estaban muchas veces debajo de infraestructuras críticas, y con esto no doy la razón de que todos los bombardeos de Israel han sido acertados. No, Israel también ha aprovechado eso para bombardear lo que ha considerado que no le gustaba. Eso también es cierto bajo mi punto de vista. Ahora, que ellos estaban bajo tierra mientras que la población civil estaba sufriendo los errores de los bombardeos de Fire and Fury, que diría Donald Trump o John Bolton en ese famoso libro de Fuego y Furia, está claro. Y eso a Hamas le interesaba mucho, porque Hamas, como otros grupos radicales, yihadistas, pero también otros grupos radicales de la extrema derecha o de la extrema izquierda que tenemos a lo largo y ancho del mundo, aprovechan lo que ocurre para intentar ganar las famosas batallas de las mentes y los corazones y convencer a otros tantos palestinos de que lo que tienen que hacer es apoyar al grupo terrorista Hamas porque son los únicos que defienden sus intereses. Hamas no está defendiendo ni ha defendido nunca los intereses de la población de Palestina ni de los gazatís. Nunca. Es un grupo terrorista como tantos otros que dice: yo hago el yihad menor, el yihad mayor, digo que defiende la comunidad árabe-musulmana, en este caso la comunidad musulmana, pero ellos nunca se van a partir la cara, nunca van a dejar la vida Y por defender a su gente, discúlpame, nunca. Manuel, te Por aporto favor. algo, sin olvidar que en el 2006, cuando ganan las elecciones, inmediatamente cometen una masacre contra todos los planes partidarios de Fatah. Y eso fue una masacre en la que no tuvo nada que ver ni Israel, ni Occidente, ni nadie más, No, está claro. apoyando la idea tuya. Está claro, es que, vamos a ver, ¿qué hacía el Estado Islámico? Que ni mucho menos está derrotado. Es verdad que se desmontó el pseudo califato que tenían en Siria y en Irak, pero el concepto del cibercalifato, el concepto del Daesh sigue estando muy presente en Siria, en Irak, especialmente en el sudeste asiático. Esa red de redes, esa red reticular que se heredó de Al-Qaeda, ¿no? Bueno, pues eso no, se ha derrotado al Daesh. Pues ojalá, por desgracia no. ¿Se va a derrotar a Hamas con esto? No, pues Hamas podrá cambiar de nombre, habrá un rebranding, que diríamos en las empresas o en inglés, y será el mismo perro con distinto collar. Y ese perro
ese perro, desgraciadamente, muerde no solo al enemigo, muerde a su propio dueño, que no es ni su dueño, que es la población que también, o sea, la población gazatí es rehén de ese grupo terrorista. Y muchas veces, yo el primero, criticamos a Israel, pero no a la sociedad israelí, critico al gobierno de Benjamin Netanyahu y de aquellos de quien él es títere, de quien es títere, es decir, de Smotrich y de Ben-Gvir, gente muy radical, de los cuales, o sea, Jorge también lo apuntaba antes con mucha certeza, y coincido con él, Netanyahu no es solo rehén de su situación política, de esa huida hacia adelante. Claramente huye y se intenta aferrar al poder, como tantos otros políticos en España o en otros países, sin duda alguna. Sino que también es rehén de esos líderes radicales de extrema derecha, ultranacionalistas, que sí que son sionistas y que están allí, que son Ben-Gvir, Smotrich y otros tantos. Por lo tanto, este traje a medida del que nos hablaba antes Nacho es un traje a medida para una foto de Instagram, pero muy miope. No va a las raíces profundas porque no solventa el problema de Hamas, que esto jamás lo va a utilizar en un futuro, porque cuanto más bombardeos haya, más argumentos va a tener, como tenía Daesh, para decir, ¿veis lo que os hacen? Tenéis que apoyarme a mí. Y mientras que jamás conteste, Benjamin Netanyahu, cariñosamente llamado Bibi, va a decir, ¿veis lo que hacen? Por lo tanto, me tenéis que apoyar a mí y a los míos para que esto continúe. Por lo tanto, es una famosa pescadilla que se muerde la cola, donde los que pagan, insisto y lo decía antes, es la población civil inocente de Gaza, de Palestina, de Israel y de aquella gente que había ido a un concierto a disfrutar de muchísimas nacionalidades. Por lo tanto, esto ya había ocurrido antes. Por lo tanto, estoy de acuerdo con los compañeros, con Jorge y con Nacho. O sea, Alberto, yo creo que han planteado cosas muy interesantes. La solución de los dos estados ni está ni se la espera, y ni mucho menos ya porque no se la nombra en este pacto. Trump, bueno, puede que le interese esto mucho desde el punto de vista de su estrategia de política interna. Recordemos que tiene las midterms o las elecciones de medio mandato dentro de muy poco. Hay un problema, por cierto, Jorge, si, un poco con lo que nos decía Nacho, si esta gran foto de Instagram recibe muchos likes y se retuitea mucho, la gente pensará que este conflicto se ha solucionado. Y eso es un drama, porque si pensamos si la gente, la comunidad internacional piensa que esto se ha solucionado, el foco desaparecerá de ese conflicto. Y cuando los conflictos desaparecen del foco, ocurren verdaderas atrocidades, mucho más graves si cabe, que las guerras abiertas. Por lo tanto, a mí me preocupa y mucho. Pero bueno, claramente nos hemos enfocado en las consecuencias, no en las causas. Nos hemos hecho un ropaje a medida y ya está. Esto es lo que hay. Y esta es la hipocresía de las relaciones internacionales. Lo digo como profesor y como doctor en relaciones internacionales, pero como ser humano. Quiero decir, esta es la hipocresía de las relaciones internacionales. Punto. Esto interesa y a quien no le guste, como a mucha gente de Israel que no le gusta, que están todavía esperando el retorno de sus familiares para poder hacer un duelo, poder cerrar la herida de aquella manera, pues esa gente a Benjamin Netanyahu le importa muy poco. De la misma manera que a Hamas le importa muy poco los civiles que han perdido todo a razón de sus atentados. Hipócritas en un lado, hipócritas en otro y, por supuesto, hipócritas en Washington y, por supuesto, también en la Unión Europea, porque hasta que la comunidad internacional, bajo mi perspectiva, hemos llegado a condenar la desproporción de la respuesta, pues habrán tenido que acumular muchas vidas inocentes de por medio. Pero bueno, el mundo. No creo que nadie de vuestro canal, de tu canal, Alberto, en Lo Simple No Vale, le sorprenda esto que estamos diciendo. La vida es vida, nada nuevo bajo el sol, para nuestra desgracia, o al menos para la mía. Dice la psicología que la verdad ofende, pero no tiene remedio. Adelante, Jorge, perdón. Y yo creo que hay algunos puntos que parece que dejamos de hablar de ellos o los obviamos y son las verdaderas puntos clave de todo este problema. Yo estoy de acuerdo con Manuel. En las acciones bélicas prolongadas está demostrado en toda la historia que al final acaban perjudicando siempre al atacante. Es decir, una vez has conseguido un objetivo militar, si continúas con las acciones bélicas vas a provocar cada vez la muerte, un porcentaje de muerte de inocentes más grande y por tanto eso se va a revolver contra ti seguro. Pero yo creo, a pesar de que decías al principio, y yo estoy de acuerdo contigo, que no hay verdades absolutas, creo que, sin embargo, las relaciones internacionales y la política exterior de Estados Unidos y del mundo occidental se basa
en una verdad absoluta, y es que el sistema democrático es el que tiene que imperar en todos los lugares. Entonces nosotros vamos con nuestro ejército, vamos con nuestros servicios de inteligencia a imponer un sistema democrático a poblaciones que no están preparadas para ello. Y con esto digo, nadie quiere abordar el problema fundamental, y es que todo lo que hemos tocado los occidentales, y hago un grupo, aunque quizás los anglosajones tendrían más peso en estos errores, todo lo que han tocado y han removido a los líderes locales y demás ha acabado convirtiendo los países en llevándolos a unas situaciones todavía peores que, que las anteriores. Y hay un elemento fundamental del que nadie quiere hablar porque parece que no es políticamente correcto y te metes en un charco, pero yo me voy a meter. Islam y democracia son incompatibles. Y por tanto, nosotros si vamos con nuestra democracia a estos lugares donde el Islam es la religión mayoritaria, fracasaremos siempre. Yo voy a contar una anécdota, eh, pero que es un poco, refleja la realidad. Eh, Nuestra niña está en un colegio nacional donde vivimos, en la provincia de Toledo, y hay muchos niños árabes. Estoy hablando de 10 años y nuestra niña lleva un sándwich de jamón y en el patio se le acerca un niño de 10 años árabe y le dice, tú no puedes comer jamón porque eso es pecado. Vuelvo a repetir la edad. Estamos hablando de 10 años y de algo que llevan intrínseco por cuestiones religiosas. Es, mientras ese elemento continúe así, todo intento de establecer una paz a nuestra medida, un sistema de gobierno a nuestra medida, fracasará siempre. Es halal, la palabra es halal, es, Sí, es prohibido, sí. Sí, Halal permitido, haram eh, prohibido. claro, ahí está, perfecto. De nuevo, lo que decía es que si no tenemos en cuenta las culturas, ¿no? Y las situaciones particulares, es un poco como lo de Ucrania, esto de decir, bueno, igual. nosotros podemos ver si vos entregás esta parte del Donetsk y vos te quedás con esta otra. A ver, es nada más leer la Constitución ucraniana, darse cuenta que no se puede modificar la Constitución, la Constitución impide la cesión de territorios, entonces cualquier negociación que presuponga la entrega de territorios está destinada a Fracasó. fracasar. Pero es que ese es el problema de la cultura de la imagen que hoy se impone. A ver, nosotros creo que tenemos en común algo, podemos tener diferentes miradas sobre la realidad, pero si algo que tenemos en común es que nos apasiona el conocimiento. Pero tenemos que admitir que somos una especie, no digo en peligro de extinción porque yo le tengo confianza a la humanidad, pero digo, somos una especie rara, ¿no? Y se busca siempre ese efecto, ese anuncio. Llegó la paz, la guerra terminó, pero no se indagan las causas profundas ni se profundiza en cuáles son las condiciones reales, ¿no? ¿Cuál es el Muy fondo cierto, mismo muy de los cierto, problemas? muy cierto. Y digo, no me quiero extender demasiado, pero pretender que China deje de reclamar a Taiwán es absolutamente ridículo porque si no conoces, no sé, no conoces la cultura china, no conoces lo que es el siglo de la humillación, entonces no te dediques a buscar ser una autoridad de relaciones internacionales a la hora de opinar, porque de lo que se trata esto es de entender la profundidad. Un médico busca solucionar las enfermedades, busca la salud. No basta con saber recetar un analgésico para ser médico. Y ese es el problema, ¿no? Que tenemos en relaciones internacionales.
el acuerdo de paz en Gaza es un analgésico para una enfermedad, para un cáncer violento. Y esa es quizás la metáfora que, en mi opinión, mejor explica la falta de conocimiento y el eslogan reemplazando al indagar, al pensar profundamente y al tratar de comprender, de asimilar qué es lo que está sucediendo realmente. Ahora, perfecto, Tylenol, Instagram y a otra cosa, y somos todos felices. Premio Nobel de la Paz para uno, marche para la mesa del señor con el tostado natural en sus rostros. Pero bueno, esa es un poco como mi crítica en general. Pero bueno, no nos vamos a extinguir porque finalmente las cosas suceden y las enfermedades no se curan excepto que se las trate en sus causas y Sí, no en sus siguiendo con consecuencias. esa línea, si me lo permite, Alberto, Sí, hacer adelante. una brevísima reflexión, porque yo creo que es muy interesante. Iba apuntando, voy tomando notas, como se decía. Eh, Tú planteabas, Nacho, y estoy de acuerdo, ¿no? Esa metáfora, ese paralelismo de un médico lo que busca es sanar. Yo creo que muchas veces la comunidad internacional, y yo cuando hablo comunidad internacional hablo de Occidente, y por ende hablo de la Unión Europea, y por ende hablo del hegemón mundial, subrayo aún, hegemón mundial, que es Estados Unidos. Lo digo porque el gigante chino ya no es un gigante con pies de barro, desde hace mucho tiempo ya no tiene pies de barro, ya tiene las botas muy bien puestas, patentes tecnológicas, inversión, diversificación de activos, compra de territorios de suelo y de subsuelo. Pero si me permite Mm. un segundo, Manuel, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero recordemos, llegó la pandemia y los únicos que fueron capaces rápido de generar una vacuna no fueron ni los chinos, ni los rusos, ni nadie, fueron los americanos. Cuidadito con desdeñar el potencial de Estados Unidos, que es un potencial inmenso y además con un potencial militar a Sin duda muchos alguna. años luz de todos ellos. Totalmente de acuerdo, es muy Lo pertinente, cual, Jorge, te lo agradezco. lo cual hace más peligrosa la situación, claro. No, no, correcto. Y es que eso, para los que nos están viendo ahora, es muy importante ese punto, ese paréntesis que nos abre Jorge, porque yo digo, aún hegemón mundial, porque hay una competencia brutal, ya no una competencia multilateral de los famosos BRIC, Brasil, Rusia, India. India espectacular. Un día yo creo que sería pertinente hablar de la India, ¿no? Pero es verdad que la capacidad militar, y cierro con este paréntesis que nos daba muy generosamente Jorge, es muy importante, porque la proyección de la capacidad militar, la disuasión que genera Estados Unidos es no por la cantidad de fuerzas armadas, su tecnología, sino por sus bases. Es decir, un país llega hasta donde llega por donde tiene sus bases, por donde tiene su flota. Eso es incontestable. China puede competir, lo va a hacer, y no lo está haciendo ya. Es decir, genera muchos dolores de cabeza a Estados Unidos. Pero la capacidad que tiene Washington está a años luz desde el punto de vista operativo de reaccionar. La quinta flota, esto es una barbaridad. Es decir, Estados Unidos está en todos los sitios. China tiene que llegar. Estados Unidos está. Esa es la razón por la que Estados Unidos sigue siendo, y yo remarcaba, ¿no? Aún ese hegemón mundial. El problema de ese hegemón mundial de Estados Unidos es ese mesianismo. Cuando digo mesianismo es esa idea de soy un pueblo con misión, yo tengo que cumplir con algo, por lo tanto, es lo que nos decía Jorge de, oye, tengo que expandir la democracia. En determinados lugares del mundo, donde a lo mejor la democracia no tiene por qué funcionar bien, porque tampoco tiene por qué, o no funciona demasiado bien en nuestros países, pero bueno, lo solemos decir, es el menos malo de los sistemas. Me parece extraordinario intentar exportar la democracia, siempre y cuando sepamos llevarla adecuadamente, porque si no, el fin de exportar la democracia a lo mejor no es mejorar la calidad de vida de los demás, sino mejorar las condiciones para que otros países podamos sacar mayor rédito. Y esto me enlaza con la reflexión que nos hacía metafóricamente Nacho, que es el médico busca sanar. El hegemón mundial y por ende el resto de los socios, ¿somos médicos o somos comerciales, Nacho? Es decir, ¿estamos intentando sanar o estamos intentando sacar comisión de la venta de medicamentos homeopáticos? No sé si me explico, ¿no? Es decir, Sí, sí, oye, sí, porque sí. si verdaderamente lo que intentamos es ir a las causas profundas del asunto, perdonadme, pues vamos a ello, ¿no? Pongámonos. Yo creo que no, esto es todo como, póngase ustedes cremas, hidrátese la piel. No, hombre, no, póngase cremas del sol, vaya al dermatólogo y vea usted si tiene un melanoma. No se vaya usted por Ujú. tratamientos. Y esto provoca muchas veces, pues oye, situaciones muy extrañas. Estados Unidos, de un tiempo a esta parte, Obama, Biden, Trump, el propio Trump,
hablaban del famoso leadership from behind, que es el liderazgo desde atrás. Poco a poco nos vamos a ir yendo del mundo, porque esto nos cuesta mucho dinero, tiene costes políticos, tiene costes electorales, no nos gusta recibir a los nuestros pues en ataúdes envueltos en la bandera, aunque seamos un país que morimos por la bandera, esto ya no queda demasiado bien. Oye, eso es Obama, es Trump, es Biden, pero de un tiempo a esta parte vemos cómo Estados Unidos vuelve a insuflar una política exterior cada vez más intervencionista en Latinoamérica, Colombia, con Petro, en Venezuela, ahora en Israel, barra Gaza, con esas inversiones a futuro de reconstruir la franja. Por lo tanto, oye, exportación de democracia, esto es como la evangelización o la islamización por parte de unos o por parte de otros, justificándose en determinados hechos religiosos. En verdad lo que hay detrás es una operación de enriquecimiento económico. Esto no son teorías conspiranoicas, ni mucho menos. Quiero decir, ¿cuál es el objetivo final de intentar pacificar esa zona? De verdad, ¿cuál es el objetivo final que tiene Jared Kushner, Steve Witkoff, Donald Trump y toda la gente de Bibi, de Netanyahu? ¿Cuál es el fin último? De verdad. E incluso de muchos de los sujetos que también estarán por detrás en la zona de Gaza. Por desgracia, yo creo que no es responder a las demandas de seguridad, de convivencia, de la solución de los dos estados. No, es un beneficio económico. De ahí, de nuevo, la hipocresía de aquellos que dirigen las relaciones internacionales. Y es que ahí hay otro motivo para entender por qué el conflicto va a seguir, o por lo menos por qué este acuerdo es imperfecto. Ahí se empiezan a mezclar. Por un lado, tenemos a Europa. Europa quiere no solamente tener un rol en la región por una cuestión geopolítica, sino también porque, bueno, el gas que podría llegar a pasar, ¿no? Por estas zonas que tienen que ser pacificadas en su vía a Europa a través de Turquía, que es otro actor interesado creer en ser el hub de reemplazo de provisión de gas a Rusia. Por otro lado, y esto yo insisto mucho, mucha gente cree que los palestinos son Gaza y Cisjordania, son 15 millones y medio. En Gaza y Cisjordania tenemos 5 millones y medio, te están faltando 10 y lo vas a encontrar en Jordania 3 millones, 1.200.000 en Israel, vas a encontrar 400.000 en Arabia Saudita, 300.000 en Kuwait. Los palestinos son un problema para los países árabes, o por lo menos para los países sunitas. Son una oportunidad para Irán. Ahí tenés otro conflicto, un país que está yendo lamentablemente a convertirse en una potencia nuclear. Yo creo que no la van a frenar. Después tenemos el otro problema, que Estados Unidos sí tiene sus intereses y también quiere seguir teniendo una influencia en la región, y tiene que ver también con lo que con Europa, porque ahí es donde se decide gran parte del precio de la sangre del capitalismo, que es el petróleo, no solamente está el gas, y porque además es la zona de paso de gran parte de las riquezas entre Oriente y Occidente. O sea, hay una enorme cantidad de intereses que están dando vueltas. Si quiere, le agregamos de Europa, que sabe que Siria y Turquía son el sitio de paso de gran parte de la migración que nos viene a través de las Por aguas del Mediterráneo. supuestísimo, por supuesto. Entonces, y ahí se mete en la política interna, porque sabemos que la cuestión palestina no es solamente una cuestión que le preocupa a Occidente. Por este mismo motivo que hablamos de las poblaciones, tenemos que hablar de que para el mundo musulmán ya lo han tomado como bandera la cuestión de los dos estados. Y si vamos a los países en época de elecciones ajustadas, veamos cuál es el peso electoral de las comunidades islámicas en cada uno de los países. Estamos hablando de casi un 20% en Francia, de un 8% en Gran Bretaña, de un 3,5% en España, de un 7% en Alemania. Esto te da vuelta una elección. Y a su vez condiciona a los países en su política interna. Entonces, en la medida que vamos desgranando esos intereses, nos vamos a dar cuenta todo lo que hay que hacer, y yo creo que ahí voy a perfeccionar la metáfora. El problema es que no estamos vendiendo, no están vendiendo libros de medicina, sino de autoayuda, para tratar de superar el dolor, pero sin curarlo. Es un poco como estos estafadores intelectuales que dicen, el deséalo con mucha fuerza y el universo se Te va lo a poner de concederá. acuerdo para que lo concretes. Sí, el problema es que tenemos a 15 millones de palestinos deseando un Estado palestino y a 10 millones de israelíes pidiendo paz. Me parece que el universo últimamente no, o tiene algunos problemas de audición, o no es cierta esa premisa de la gente como hoyo. Sobre todo yo creo que en torno a este conflicto hay una serie de ideas preestablecidas que son
eh, pues, perjudiciales para poder analizar las cuestiones con realismo, ¿no? A mí me invitaron a un programa de televisión hace poco. Me hicieron una pregunta a mí, yo como buen gallego hice dos y eso me favoreció que durara 3 minutos en antena. ¿Por qué? Porque el programa ya tenía una idea preestablecida. Estaban hablando de la Claro. flotilla y yo hice dos preguntas. Eh, el manual de San Remo, que rige las leyes de la guerra en el mar, establece que una flotilla humanitaria tiene que cumplir una serie de funciones. Pero una es mostrar la neutralidad. Y yo pregunté, ¿qué neutralidad puede mostrar una flotilla atiborrada de banderas de Palestina, que es el enemigo en este conflicto de Israel? Pues está claro que no existe neutralidad. Y después algo mucho más importante. Van a establecer un corredor humanitario. ¿Hacia dónde? Porque nadie nos ha hablado de ese plan humanitario, de a dónde pretendían sacar los palestinos, porque el problema es que los palestinos no son queridos por los países árabes que rodean a Israel. Ni Egipto los quiere en su territorio, que ya ha tenido históricamente una mala experiencia, ni Jordania los quiere en su territorio. Jordania, lo digo por experiencia, vosotros quizás la habéis visitado, os lo puedo decir en persona, está saturada. Jorge, Sí, no sí. puede acoger más palestinos. Pero no ahora, no hoy, hace años ya. Es decir, hace 3 o 4 años, en mi última visita, porque no es reciente para ser honesto, ya me decían, Manuel, es inviable, Manuel, es insostenible, Pero, no podemos. pero Tú ves nuestros números de kilómetros cuadrados, vemos el número de refugiados palestinos que tenemos, y lo hablabas con la gente de la UNRWA, la gente de otras ONGs, la gente la gente del Rey de Jordania, es inviable, Jorge, es inviable. Más allá de las problemáticas vecinales, es que desde el punto de vista logístico, sí, hablando de las sí, migraciones forzadas, es inviable, pero, es inviable. pero Egipto sí podría. Correcto, Egipto es otra cuestión, Y, y pero tampoco Egip- quieren. y Egipto no quiere porque viene de una Correcto. experiencia histórica que acoger palestinos significó tener problemas de grupos terroristas en su territorio. Es decir, al final estamos dibujando una realidad, cada uno, desde luego, por supuesto, cada uno tenemos nuestra opinión, pero la solución son dos estados. ¿Y sobre qué Palestina hablamos? ¿Sobre Cisjordania o sobre Gaza? ¿Cuántos estados palestinos vamos a tener? ¿Uno o dos? Claro, pero esa pregunta, Jorge, que tú te planteas, y haciendo un poco referencia, retomando lo que tú planteabas al principio, ¿no? Que como buen gallego te llamaron, te invitaron a un medio y tú respondiste con 2 preguntas a la pregunta, me parece muy inteligente. Me parece muy inteligente de un gallego inteligente, porque además muchas veces, Bueno, lo digo por estuve experiencia, 3 minutos en antena, ¿eh? Tú. pero creo, y no, y eso también es una cosa positiva, es sintomático de que muchas veces es como aquello que dicen, teníamos las respuestas y nos cambiaron las preguntas. Posiblemente ellos quieren una respuesta, quieren un titular. Y lo digo porque Alberto lo Sí, sabe, no, cuando me claro. propuso colaborar y estar aquí hoy con vosotros y compartir un tiempo. Yo trabajo con muchos, colaboro con muchos medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio, etcétera, etcétera. Bien. Y puedo deciros si es cierto que en las mejores casas cada una tiene su opinión. Es un hecho. Sí, claro. Por lo tanto, creo que es obligación de todos aquellos ciudadanos libres, ya estemos trabajando en nómina o no, con una radio, la pública, la privada, la televisión pública, la televisión privada, es indiferente la cuestión, la contratación, la remuneración. Creo que tenemos que ser honestos para con quien nos esté escuchando o viendo. En este caso, ahora mismo, en Lo Simple No Vale, con Alberto, que nos convoca aquí. Creo que es importante que más allá de que un programa quiera que tú le des un titular, decirle, yo no vengo aquí a usted a bailarle el agua. Si usted me ha invitado a dar un análisis, yo le tengo que dar un análisis. Si yo soy un perito, le tengo que decir lo que lo veo. Si yo soy un jardinero y usted me dice, aquí ocurre algo, yo le tengo que decir qué tipo de purgón tiene usted y qué tipo de insecticida tendrá que poner. O si usted tiene unas plantas que en la región de Murcia, donde eso no está arraigando bien, yo le tendré que decir qué tipo de sustrato o de nitrato tiene que echar. No tengo que regalarle los oídos. Por lo tanto, creo que es muy importante que esas ideas preestablecidas
educadamente las combatamos o las reseteemos. Pero eso, por desgracia, no vende y no interesa. Y os lo digo siendo parte activa y muy satisfecha en el sentido de decir, orgullosa de unos espacios de comunicación donde otras colegas, hombres y mujeres como yo, intentamos hacer un poco lo que hiciste tú, Jorge. Es decir, a una pregunta, responder con otras. Porque es muy interesante. ¿Sobre qué tipo de Palestina estamos hablando? O el tema de la flotilla, más allá de qué opinan unos, qué opina el gobierno, qué opina la oposición. Oye, ¿esa flotilla cumplía o no, Jorge, con los requerimientos? Porque más allá... Es que eso no interesaba cubrirlo, No, por desgracia. pero porque nadie, la realidad es siempre menos atractiva que la mentira, que las ideas concebidas de forma artificial. Es decir, tú si estás dispuesto a defender tus valores, tu opinión y que esto sea una constante, yo digo muchas veces, yo tengo 63 años y creo que me lo he ganado ya por edad también. Estoy en una edad en la que ya me puedo permitir, quizás en otras épocas de mi vida he tenido que pues mantener una prudencia, una neutralidad que ahora no tengo que permitirme y opino lo que yo opino y ya está. Pero en esto, tú fíjate, yo que veía en la flotilla manipulación política y exceso de protagonismo de personajes que no están en primera línea y quieren buscar un asiento donde sentarse. Eso es lo único que había en esa flotilla. Es decir, yo ver a Ada Colau en esa flotilla, pues me produce un poco de decir, mira, como no tiene sitio, tiene que buscarse uno, le vale Gaza o le vale cualquier cosa. Lo que engancha Pero con lo que decía Nacho, de nuevo la política del Instagram, de la foto, del mensaje corto, del mensaje miope, del mensaje que no trasciende y que tampoco a nivel resolutivo, a nivel operativo sobre la situación no allí, soluciona nada. no soluciona. Una Complica cosa, más la situación. chicos, llevamos Claro, una hora, porque no sé si le... Sí, Nacho, di. yo lo único lo último que les voy a decir es una cosa. Atentos a algo. Esta hipótesis, se la dejo porque va a ser un próximo hilo. Si la política exterior de Estados Unidos es cada vez más dependiente de la personalidad de Trump, o sea, es una política personalista, el solo hecho de perder la oportunidad de ganar el Premio Nobel de la Paz en Gaza, llevándolo a ser parte de una respuesta categórica contra Hamas, podría tener el efecto de revertir esta idea pacifista de Trump y hacer efecto en otros escenarios como Ucrania o como Venezuela, porque perdido por perdido el Premio Nobel de la Paz, lo único que queda es reafirmar el poder de los Estados Unidos y un regreso, su presencia como potencia en respuesta a Rusia, a China, a Irán y a otros que los han desafiado. Insisto, si Trump pierde el Premio Nobel en Gaza, que lo necesita resolver Gaza para el Premio Nobel, que Ucrania no se está perdida, puede tener unas repercusiones profundísimas en los próximos años. Nada, esa es una pequeña reflexión porque es lo que no me dejaba dormir anoche y ahora que se los dejo a ustedes, espero que no les deje dormir a ustedes pensando en esto. Pues Yo, chicos, pues, sí. Alberto, si me permites, y Manuel, yo voy a poner otro punto. Mira, y esto a mí sí me preocupa mucho. Eh, hace, yo creo que 2 años o 3 años me preguntaron en una ocasión si Estados Unidos se dejaría ganar el primer puesto mundial sin utilizar las Fuerzas Armadas. Y yo en aquel momento dije que no lo sabía. Y hoy afirmo que sí, ya lo sé. Y es que sí las utilizará si ve que China le desbanca de esa situación de hegemón. Y eso sí que es grave para el resto del mundo. ¿Queréis decir alguna cosa más para cerrar? Si no, lo dejamos aquí y otro día seguimos debatiendo, ¿vale? Nada, por mi parte, dar las gracias. Lo que decía Jorge, lo que decía Nacho, yo creo que incidimos en unas cosas.
otros que son matices yo creo que son enriquecedores. Todo esto, y con esto por mi parte termino, Alberto, dando las gracias, creo que todo ese foco en Ucrania, con la cuestión de con Vladimir Putin, todo el foco concentrado en Palestina con la cuestión de Israel, que ocupa y preocupa, lógicamente, a Estados Unidos, porque es el perejil que está en todas las salsas, con esa hipótesis, esa visión a futuro que nos regalaba Nacho, que estoy bastante de acuerdo con él. Ojalá estar en desacuerdo, porque pues decía, oye, pues Nacho, creo que no vas acertado, pero creo que va bastante fino. Mientras que Estados Unidos está centrado en eso, China, que no es un actor que haya que demonizar, es un competidor más en el tablero de juego, está recibiendo muy poca atención, lo cual le permite tener ventanas de oportunidad estratégicas en el corto, en el medio y en el largo plazo muy interesantes, mientras que Estados Unidos está a otras batallas y, ojo, a cómo progresivamente Pekín va extendiendo esos lazos, que es muy importante también, porque lo de Israel se utiliza. Los de Israel se puede ver desde la óptica del Partido Comunista Chino cómo reacciona Estados Unidos, qué hace, cómo no hace, hasta qué punto moviliza sus fuerzas militares, como decía Jorge ahora. Es decir, todo lo que uno hace o lo que deja de hacer transmite información al tercero. Es una ventana de información para China sobre posibilidades y sobre capacidades de reacción de Estados Unidos. Y cuando empezó toda esta lucha entre Estados Unidos y China y los aliados de uno y de otro, muchas personas valorábamos que la estrategia china tenía que pasar por debilitar a Estados Unidos en varios frentes y nunca en el suyo. Es decir, ahora mismo China está en una posición eh, más o menos neutral, eh, tiene Taiwán que sabe que es su interés, pero eso significaría un enfrentamiento directo con los Estados Unidos, sabe que no está preparada militarmente todavía para eso y por tanto eso lo aleja y debilita a Estados Unidos en Oriente Medio, en Ucrania y donde salga, en el Ártico, Eso donde es. pueda, lo va a debilitar. Y Estados Unidos parece que entra al trapo de todos esos puntos de desgaste, algo que les perjudicará a futuro, desde luego. Pues bueno, chicos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres y un fuerte abrazo. Un placer. Muchas gracias. Oh, gracias. Gracias.